Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy pedimos que se destituya inmediatamente el director de Sodercan. ¿Y cómo no lo vamos a pedir? Pero ¿quién en su sano juicio permitiría que una persona como el señor Salvador Blanco gestione su dinero después de saberse cómo ha funcionado o trabajado en la empresa Sodercan? Y eso no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo mi grupo ni los demás grupos de la oposición. Eso lo dice el informe de intervención general, como bien hemos dicho todos, de la Administración de Cantabria. Informe de intervención realizado por la misma interventora jefa que realizó el informe de intervención de Mare, que además lo hizo de oficio dentro del plan de auditorías que aprobó la intervención general mediante resolución de diciembre del 2010. Así que, si la vicepresidenta le da tanta credibilidad y veracidad, como han dicho otros portavoces, al informe provisional de Mare, la misma credibilidad y veracidad debe de darse a un informe definitivo elaborado por las mismas personas, también realizado de oficio, y que no existe ni evidencia ni constancia alguna de que nos haga pensar algo diferente. Por lo tanto, a la vista del contenido escandaloso que este informe no solicitamos, exigimos que se destituya de inmediato al director del Sodercan y se repruebe a la vicepresidenta por nombrar director, a pesar de conocer el contenido de esta auditoría, porque es una negligencia y una irresponsabilidad absoluta volver a poner Sodercan en manos de esta persona. Y por eso, y aquí sí le apelo al señor portavoz del Grupo Popular, mucho me temo que la excusa que ha puesto para aprobar esta PNL es una excusa, porque me creo que sea por esos puntos que van siguiente al de la vicepresidenta, que no se investigue Sodercan, porque como bien ha dicho el anterior portavoz, vosotros tuvisteis este informe en vuestras manos y no hicisteis absolutamente nada, y hay que revisar todos los contratos desde el año 2008 hasta nuestros días. Para empezar, sobre el informe de intervención, empieza por decir que los procedimientos normativos de contratación que se instauraron en Sodercan con el señor Salvador Blanco al frente dejan muchísimo que desear. No regula los procedimientos requeridos para los contratos sujetos a regulación armonizada. No se desarrolla de forma adecuada ni detallada los procedimientos de contratación por parte de la sociedad que garanticen los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. El informe de intervención dice textualmente que las normas internas que tienen aprobada Sodercan en materia de contratación no resultan válidas, ya que no aseguran el cumplimiento de la legalidad, ni tampoco se puede conocer el régimen de competencias y responsabilidades internas. O sea, que ni control del gasto, ni garantías de respeto a los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia en la contratación pública. Y ahora entiendo cómo le ha ido y cómo le está yendo al desarrollo industrial de Cantabria, subordinado a los intereses partidistas. En resumen, Sodercan, en manos del señor Salvador Blanco, es la casa de Tócame Roque. Además, durante el periodo auditado, todas y cada una de las facultades del Consejo de Administración de la empresa, salvo las indelegables, lógico, se confirieron al consejero delegado, el señor Salvador Blanco. Así que no se puede decir que no es el responsable de este caos organizativo y de funcionamiento y es absolutamente el responsable de todas las irregularidades que se reflejan en el informe de intervención. Y, sin embargo, a pesar de su negligencia, su dejadez y de su incompetencia, se le premia por su labor extraordinaria y se le nombra nuevamente director de Sodercan. Han nombrado director a la misma persona que ha dirigido esta empresa y que ha hecho con ella y con el dinero destinado a promover el desarrollo industrial de las empresas de nuestra tierra lo que le ha dado la santísima gana. ¿Me van a decir de verdad que creen que promover el desarrollo industrial de Cantabria es adjudicando en exclusiva contratos a la empresa Fraile y Blanco? Cantabria es un pañueluco, como yo siempre suelo decir, y todos sabemos lo que ocurría con la empresa Fraile y Blanco. Han nombrado director a la misma persona que ha dirigido Sodercan y que ha troceado contratos
para calificarlos como no sujetos de regulación armonizada para esquivar los requisitos reforzados de publicidad establecidos en este tipo de contratos y adjudicarles a quien les ha convenido. Y esto en mi pueblo tiene un nombre y se llama corrupción. Y como siempre hemos defendido, la corrupción es el método que unos pocos usan las instituciones para su propio beneficio, tal y como sucede en este caso. Han nombrado director a la misma persona que dirigió la empresa pública en la que se han vulnerado las normas más básicas de contratación pública. Y es que se han pasado por el forro toda normativa interna, sino que también se han pasado por el mismo forro la derogada Ley de Contratos de Sector Público, la normativa comunitaria relativa a la adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y de servicios, y la Ley de Finanzas de Cantabria. Casi nada. Y como premio de todas estas irregularidades, vuelven a nombrar al señor Salvador Blanco director. Este nombramiento solo se entiende desde la puesta por delante de los intereses particulares al interés general de todos los cántabros y las cántabras. Bajo su dirección, la Intervención General no ha podido siquiera determinar de manera fiable el número de contratos adjudicados por Sodercan y denuncia su ausencia total de la información relativa a los contratos inferiores de 50.000 euros. Y como bien he dicho antes, esto en mi pueblo lo seguimos llamando corrupción. Se han troceado contratos por valor de 1.292.500 euros, en el que la Intervención General denuncia un incumplimiento generalizado de la documentación preparatoria de los contratos. Y aún así se vuelve a nombrar al señor Salvador Blanco director de Sodercan. Denuncia que se ha vulnerado por parte del que fue director y que ahora vuelve a serlo los principios de transparencia, confidencialidad e igualdad de trato porque se adjudicaron contratos a empresas vinculadas en cuyos consejos de administración estaba el mismo Salvador Blanco, que a su vez era el poder adjudicador de Sodercan. Por ejemplo, denuncia la Intervención General que en relación a la empresa Comunicación Genial, existe un documento interno de trabajo fechado en septiembre de 2008 en el que se justifica la creación de la empresa y se recoge dentro del plan de ingresos previstos entre los años 2008 y 2011 la facturación del canal de televisión de Sodercan. Esto es impresionante. La visión de futuro, ¿qué visión de futuro? Y de los negocios. Llegan a predecir incluso antes de que se liciten esos contratos, no solo que se van a licitar, sino que se les van a adjudicar. Esto es increíble. Es más, gracias a esta pericia empresarial y también podría decir de signos divinos, consiguen constituir la empresa oportunamente antes, un mes antes, incluso menos de un mes, incluso, de que se liciten esos contratos. Sin palabras. Pero es que además de esta extraordinaria pericia empresarial y de intuición, debieron recurrir a algún tipo de magia élfica, ya que consiguen que se les adjudique la realización de un proyecto de televisión sin que acreditaran que tenían un plató de grabación, que era uno de los requisitos técnicos excluyentes del proceso. Y no solo no se les excluyó, sino que además se los adjudicaron. Esto es una pasada. Pero además, Comunicación Genial, y aquí es fácil la broma, es tan genial y tienen tal visión de futuro y tales, diría, poderes psíquicos que llegan a presentar una oferta técnica fechada con anterioridad a la fecha de licitación del proyecto. ¿Cómo se llama esto? Corrupción. Y a pesar de todo esto, no solo no se les cae la cara de vergüenza, señorías, que se vuelve a nombrar a este señor al mando de Sodercan. La Intervención General denuncia varios supuestos vergonzantes como este, en relación a una pequeña muestra de contratos utilizados para la auditoría. Yo estoy deseando, y así lo solicitamos, que se revisen todos y cada uno de los contratos llevados a cabo, no una pequeña muestra, porque dudo que la intervención tenga la misma intuición que el señor Salvador Blanco y los miembros de Comunicación Genial
para coger solo y exclusivamente los contratos sucios, porque creo que tiene que ser una auténtica pasada el chiringuito que hay ahí montado. Denuncio también, por ejemplo, que otro de los proyectos piloto es el canal de televisión de Sodercan, se adjudica a la empresa Fraile y Blanco por 67.800 euros, sin procedimiento de adjudicación alguno, a pesar de que existían otras dos ofertas más. Denuncian también que no existe constancia del procedimiento de contratación alguno a la empresa Gurfertis SL, firmado exclusivamente entre el señor Salvador Blanco y Guzmán Solana Gómez, por entonces vinculado con la empresa Repsol, sin que haya constancia de la necesidad del objeto ni de nada. De hecho, el señor Guzmán han facturado un total de 185.571 euros sin que la intervención general tenga constancia alguna en concepto de qué, ni que se haya llevado a cabo la realización de ningún tipo de servicio. Ahora sí, era miembro del Consejo de Administración de Sodercan. Y a pesar de todo esto, que eso estamos contando, se volvió a nombrar al señor Salvador Blanco director de Sodercan. Esto es una genialidad de la vicepresidenta del Gobierno. Y así podría estar siguiendo toda la tarde, o sea, podría seguir hasta mañana. Y si entramos en la sección de convenios, atropello al señor Ujier. O sea, porque es para salir corriendo. Si entramos en la sección de convenios, porque, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, invito a que lean el informe de Sodercan que está en la página web de Podemos Cantabria. No me extraña que la vicepresidenta haya sacado Sodercan de industria. ¿Está claro para qué? Para tenerlo todo bien controladito. Si desde luego se pretendía seguir con la misma dinámica que se siguió en este periodo, en el 2008-2011 con Sodercan, vemos lógico que Sodercan se sacara de industria y vemos lógico también que el señor Salvador Blanco vuelva a llevar las riendas de Sodercan. Por eso exigimos la destitución del señor Salvador Blanco y que se reintegre Sodercan de forma inmediata a la Consejería de Industria, de donde nunca debió de salir, como este Parlamento ya varias veces ha pedido y que por parte del Ejecutivo está siendo ignorada la soberanía del pueblo cántabro. Joder, vaya tarde que lleva, señor consejero. Pero es que vamos más allá. Queremos conocer qué ha pasado con el resto de los contratos y queremos que se realice una auditoría contable. Mira, esto le interesa, señor consejero. Una auditoría contable, ya que el propio informe se denuncian irregularidades contables que, sin embargo, al no ser objeto de la auditoría, no se profundizan en ellas. Y además de todo lo contenido en el informe de intervención, que es lo suficientemente grave, solicitamos que se lleve a cabo el informe de actuación y seguimiento contenido, y esto es de su responsabilidad, en el artículo 153, señor consejero, de la Ley 14 de 2006 del 24 de octubre de Finanzas de Cantabria. ¿Le suena ese artículo? Pues aplíquelo. Y si lo hubiera hecho, lo haga público, porque esta información debe ser pública y accesible, señor presidente, señor consejero de Presidencia, no solo porque lo diga la Ley de Transparencia del 2013, que ya lo dice, sino porque además en el proyecto de Ley de Transparencia que usted está desarrollando, junto con mi grupo parlamentario que lo hemos impulsado, lo recoge esta obligación. Y a día de hoy, en la página web, no está ni un solo documento de las intervenciones que ha realizado el Gobierno de Cantabria. Estamos entre las comunidades con los peores índices de creación de empleo de España. Y mientras tanto, lo que debiera ser un instrumento de progreso industrial, lleva usted una tarde tela, de proceso industrial y creación de riqueza, en esta tierra está siendo utilizado de manera espuria con intereses partidistas, bajo la responsabilidad de cargos públicos elegidos por la ciudadanía. Los cántabros no se merecen esto. Exigimos que Sodercan deje de ser un juguete privado para convertirse en la herramienta para dar vida a nuestra tierra. Y vuelvo a decir lo mismo, cuanta más transparencia haya en un gobierno, menos corrupción. Gracias, señoría.